Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 31. Si usted, mi hermano, mi hermana, tiene la Biblia al alcance, lo pueden leer junto con mi hermano y hermana, porque la palabra de Dios es vida eterna, hermano y hermana. Vamos a leer la palabra de Dios en Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 31. Lo vamos a leer un versículo bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día, de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Padre amado, Señor, te a papá, tu tío, la mi buen Dios, Señor Jesús. Autle Dios, mamá, que tío la Padre bendito, Señor, yolini a papá, te que amnequensi que huitne mi Dios. Outlo tío la Dios, que sea una bendición, Padre Dios, en cada vida, mi buen Dios, Señor Jesús. Padre Dios, bendice tu palabra, mi Dios, y ayúdame, mi Dios, Señor Jesús. Padre Dios, que seas tú, mi Dios, el que puede hablar, Padre Dios, en cada corazón, mi buen Dios. Padre Dios, Señor Jesús, y que tu palabra caiga en buena tierra, mi buen Dios, Señor Jesús. Maravilloso Dios, ilumina mi mente, mi corazón, mi buen Dios. Úsame, Padre Dios, conforme a tu voluntad, papá, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén, hermano. Ahora vamos a meditar sobre la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. El tema de la palabra de Dios. Las palabras de Dios es vida eterna. Ese es nuestro tema, hermano y hermana. Las palabras de Dios es vida eterna, mi hermano. Por eso nos dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasará, pero más mis palabras no pasará, dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es firme, es eterno, hermano y hermana. En cambio, el hombre, la mujer, sé que es peregrino. Todos nosotros, hermanos, a veces nosotros no nos pensamos que somos peregrinos, pero la palabra de Dios dice que también todo el cielo y la tierra pasará, pero a veces nosotros, hermanos y hermanas, nunca pensamos que todos nosotros vamos a pasar en esta tierra, pero a veces solo nosotros más preocupamos en las vidas materiales o en la vida de este mundo, pero la palabra de Dios que es mejor. Preocupar por nuestra salvación, hermano y hermana, porque nuestras vidas no es permanente en esta tierra, hermano y hermana. A veces nosotros pensamos que todo lo que vemos en el mundo que no va a pasar, pero todo va a pasar, dice la palabra de Dios. Pero solo la palabra de Dios es eterno. Y también es vida eterna, porque dijo nuestro Señor Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna, porque hay otra resurrección para los que están en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice, hermano y hermana, que el que cree la palabra de Dios tiene vida eterna, pero más el que no cree la palabra de Dios es condenado, dice la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. Por eso les animo a ustedes, hermano y hermano, para que creen la palabra de Dios, o para que acepta a nuestro Señor Jesucristo como único Salvador para sus vidas, hermano y hermana. Porque todos nosotros vamos a morir
Pero como dice la palabra de Dios, que Dios lo van a resucitar a todos sus hijos, a los que creen en Él. Tiene otra vida eterna, dice la palabra de Dios. Por eso, hermano y hermana, a veces nosotros tenemos miedo de ver cuando hay terremotos. ¿Por qué tenemos miedo, hermano y hermana? Porque lo estamos viendo que todas las casas o se van a destruir si hay terremotos, o todos aquí en la tierra se va a destruir si hay terremoto. Pero más la palabra de Dios no va a pasar solamente la tierra y el cielo, va a pasar, dice la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, hermano y hermano, que muchos creen que aquí no va a pasar en la tierra. A veces solo más preocupamos por las cosas materiales, queremos acumular muchas cosas, pero ni pensamos en nuestra salvación, hermano y hermana. Pero lo primero hay que preocuparse en nuestra salvación, hermano y hermana. Por eso dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán por añadidura, dice la palabra de Dios. Nuestro Dios nos dice para que nosotros debemos de poner en primer lugar a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador. Debemos de poner en primer lugar en nuestras vidas. Y después todas las cosas. Dios te van a proveer todas las cosas, hermano, o te van a ayudar. Pero primero hay que buscar a Dios, hay que entregar sus corazones a Dios para que sea justificado por Él, porque todos nosotros somos pecadores aquí en esta tierra. Pero como la palabra de Dios dice, solo nuestro Dios nos justifica, o Él nos va a justificar nuestras vidas si creemos, si entregamos nuestro corazón a Él. Por eso, hermano y hermana, la palabra de Dios dice que todo aquí en la tierra, todo se van a destruir, todo, pero en cambio la vida eterna con Dios, si uno cree a Dios o tiene la palabra de Dios en sus corazones, no va a pasar, porque la palabra de Dios dice que palabra de Dios van a juzgar en el postreros días, dice la palabra de Dios, que el que recibe la palabra de Dios, el mismo Dios lo van a salvar a sus hijos, el que lo recibe su palabra. Pero el que rechaza a nuestro Jesús o la palabra de Dios no tiene vida eterna. Pero el que recibe la palabra de Dios, el que crea la palabra de Dios, tiene vida eterna. Porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de verdad, de sus palabras. Yo sé que solo encontramos la verdad en nuestro Señor Jesús, hermano y hermana. Yo sé que aquí en la tierra nadie es justo, nadie es verdad, pero solamente nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único camino para llegar a la vida eterna, hermano y hermana. Por eso la palabra de Dios nos insta, a mi hermano, a mi hermana, para que nos preocupemos más por nuestra vida espiritual. Yo sé que a veces nosotros queremos acumular muchas cosas aquí, pero todas
las cosas se van a quedar aquí. El único que nos lo vamos a llevar solo la palabra de Dios que hay en nuestros corazones. El que atesora la palabra de Dios o el que escribe la palabra de Dios en la tabla de sus corazones, eso nadie lo va a quitar. Nadie lo va a quitar en sus corazones, hermano y hermana, si está atesorando la palabra de Dios en sus corazones. Eso trae una vida eterna, dice la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, lo vamos a ver en Isaías, lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 8. La palabra de Dios dice: se secase la hierba y marchitase la flor, mas la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanece para siempre. La palabra de Dios dice que la vida del hombre, de la mujer, es pasajera aquí, es como una hierba, dice la palabra de Dios, se seca. Cuando la hierba se corta, se seca luego, y cuando el flor se corta, se seca, pero más la palabra de Dios permanece. Pero ¿dónde va a permanecer la palabra de Dios, hermano y hermana? En sus corazones, mi hermano, la palabra de Dios permanece en su corazón si acepta la palabra de Dios, porque así dice la palabra de Dios, que el que cree tiene vida eterna. Cuando Dios venga en su gloria, Él va a pedir cuenta a cada uno de nosotros si aceptamos la palabra de Dios o no. Por eso dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios nunca cambia, hermano y hermana. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. Y son la palabra de Dios el que hace obra en la vida del hombre, de la mujer, porque solo la palabra de Dios el que puede transformar vidas. Por eso les animo a ustedes, hermano y hermana, a que busque a Dios, a que acepte la palabra de Dios como único salvador de sus vidas, hermano y hermana. Porque cuando va a venir nuestro Señor Jesús, lo van a resucitar a los que están con Él, a los que creen la palabra de Dios cuando está en la tierra. Por eso, hermano y hermana, mientras estemos vivos aquí en la tierra, todavía hay solución, hermano y hermana. Pero si uno muere sin aceptar a Jesús como único Salvador, ese ya no hay solución. Pero es mejor, hermano y hermana, para que preocupes por su salvación, porque dice la palabra de Dios aquí en San Juan capítulo 5, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La palabra de Dios dice, mi hermano, mi hermana, que todos los muertos en Cristo, Dios lo van a resucitar a una vida eterna. Pero los que no creen la palabra de Dios, Dios lo van a resucitar a condenación, dice la palabra de Dios. Es lamentable, mi hermano, mi hermana, si cuando nuestro Señor Jesús venga
en su gloria cuando va a venir. Cuando aquellos que ya están muertos o ya están en los cementerios, pero yo sé que ellos solo están descansando hoy o solo están durmiendo, pero yo sé que Dios va a venir a resucitar a todos los que están muertos, los que están durmiendo. Pero aquellos que lo hicieron lo bueno cuando están en la tierra aquí, cuando están vivos, los que hicieron lo bueno, los que aceptaron la palabra de Dios, van a tener una vida eterna. Pero los que hicieron lo malo aquí en la tierra, los que rechazaron la palabra de Dios, los que no aceptaron la palabra de Dios, Dios lo van a resucitar pero a una vida de condenación. Pero ahorita mi hermano, mi hermana, si tú estás vivo, si todavía no han aceptado la palabra de Dios, hay que preocupar porque nuestra vida se marchita. Así como dice la palabra de Dios, es como una flor que se seca. Pero más si aceptas la palabra de Dios, si creas la palabra de Dios como único salvador de su vida, van a tener una vida eterna. Van a tener una vida transformada con Dios. Lo van a disfrutar esa vida que Dios ha prometido a nosotros, hermanos. La salvación es para todas las naciones de la tierra, para todo el mundo. Dios quiere para que todos sus hijos, sus hijas sean salvos por Él. Para eso vino nuestro Señor Jesús, para salvarnos, hermano y hermana. Por eso la palabra de Dios es firme, mi hermano, mi hermana. Él nunca cambia, sino que la palabra de Dios tiene poder para transformar sus vidas, para cambiar. Si tú estás pasando por momentos difíciles, mi hermano, mi hermana, si tú estás enfermo, enferma o estás en problemas, pero solo Dios tiene la palabra para cambiarlos, para fortalecer los hermanos y hermanas. Si tú escudriñas la palabra de Dios, la palabra de Dios es vida eterna. Vas a encontrar palabras de ánimo, palabras de salvación, palabras de liberación, porque la palabra de Dios nos da vida eterna, nos da una seguridad. A veces nosotros pensamos que ya no hay salida, ya no hay solución, pero si acudimos a nuestro Señor Jesús, Él te va a ayudar, hermano y hermana. Él te va a sacar de los problemas, de las enfermedades, si crees. Por eso dijo nuestro Señor Jesús, no te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios. Solamente hay que creer la palabra de Dios, hermano y hermana, para que alcance la misericordia de Dios. Pero hay que creer, porque Dios está atento a escuchar nuestras oraciones si acudimos a nuestro Dios. Por eso la palabra de Dios dice, cuando nuestro Señor Jesús dice a sus discípulos, o dijo a sus discípulos, que si quieres venir o si no, pero ¿qué dice Pedro? Pedro dijo, Señor, ¿a qué iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Si solo nuestro Dios tiene palabra, vida eterna, no hay otro, mi hermano, mi hermana. Por eso hay que buscar a Dios.
Hay que acudir con Dios, hermano, mi hermana. Platique con nuestro Señor Jesús. Él te va a ayudar, Él te va a transformar sus vidas. Él te va a cambiar la situación que estás pasando, mi hermano, mi hermana. Si tú clamas a Él, si tú crees la palabra de Dios, la palabra de verdad, porque solo nuestro Dios tiene su palabra verdaderamente. A veces acudimos con otro hermano y hermana, contamos nuestros problemas, nuestra situación, pero Él no te va a ayudar, hermano y hermana. El hombre falla, la mujer falla, pero nuestro Señor nunca va a fallar con nosotros, mi hermano, mi hermana. Si tú crees a Él, si tú clamas, si tú aceptas, hermano y hermana, por eso la palabra de Dios nos da vida eterna, nos da una seguridad, no importa cualquier situación donde estás, mi hermano, mi hermana, pero nuestro Dios tiene la palabra de verdad, tiene la palabra de vida eterna, hermano y hermana. Por eso, hermano y hermana, hay que preocuparse por nuestras vidas. Hay que clamar a Dios, hay que buscar a Dios. Dios quiere, hermano y hermana, para que todos seamos salvos por Él. Por eso, nuestro Señor Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Pero Dios quiere que nosotros seamos salvos por Él, hermano y hermana. Por eso la palabra de Dios dice aquí en Isaías capítulo 45, versículo 23. Por mí mismo hice juramento de mi boca. Salió palabra en justicia. No será revocada, que a mí se doblará toda rodillas y jurará toda lengua. Hermano y hermana, yo sé que Dios es grande, es amoroso para con nosotros, hermanos y hermanas. Dios quiere que todas las personas se doble toda rodilla ante Dios y confiese su nombre, que Él es nuestro único Salvador. Hermano y hermana, hay que buscar a Dios. Yo sé que Dios ha declarado su palabra para salvación, para que todo el mundo sea salvo por Él, porque la salvación es para todos, mi hermano, mi hermana. Por eso hay que preocupar por sus vidas, hermano y hermana. Recuerda que un día vamos a morir, vamos a pasar en esta tierra. Todas las cosas materialmente se van a quedar, pero el otro lugar que está preparado es para nosotros, es permanente, dice la palabra de Dios. Por eso, hermano y hermana, hay que buscar a Dios, hay que aceptar la palabra de verdad. El único Dios que te va a cambiar sus vidas, el único que va a transformar sus vidas, solo hay que invocar el nombre de nuestro Dios. Así como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si a ver quién les predique? Yo sé que hoy en estos días, mi hermano y hermana, yo sé que no hay excusa. La palabra de Dios se está predicando en toda parte, en todo el mundo.
La palabra de Dios todos los escuchan, pero solo hay que invocar el nombre de Dios para que sea salvo, hermano y hermana. Hay que creerlo. Si tú, mi hermano, mi hermana, estás viendo en esta hermosa hora, si tú no has creído la palabra de Dios, hay que creer la palabra de Dios. Hay que invocar el nombre de nuestro Señor Jesús como único Salvador. Él te puede transformar su vida. No importa cuál situación estás pasando, mi hermano. Él te puede cambiar, Él te puede perdonar sus pecados, porque Él es el que van a justificar su vida, hermano y hermano. Por eso, esta es la palabra de Dios. Tal vez vamos a terminar la palabra de Dios. Piense, mi hermano, mi hermana, por un momento de aceptar la palabra de Dios. Preocupe por su salvación, por su vida, para que tiene vida eterna con Dios, si tú lo haces la voluntad de Dios. Ahora vamos a orar por la palabra de Dios. Padre amado, Señor, gracias, mi buen Dios, por tu palabra, Padre Dios, Señor Jesús. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, Padre Dios, Señor Jesús, que escuchó tu palabra, Padre Dios, Señor Jesús. Óbrate, mi Dios, en cada corazón, papá. Toca cada corazón, mi Dios, Señor Jesús. Maravilloso Dios, poderoso Dios, porque solo tú tienes palabra de vida eterna, mi Dios. Oh Santo Dios, gracias Padre Dios por tu palabra, mi buen Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén, hermana, que ya llegó la hora, hermano y hermana. Que Dios la bendiga a cada uno de ustedes, mi hermano, mi hermana. Que Dios le bendiga dentro de 8 días, si Dios quiere. Vamos a estar una vez más aquí en esta emisora. Amén.